Nosotros somos el grupo de pensamiento sistémico conformado por Laura Daniela Giraldo, Daniel Hurtado, Juan David Herrera y yo soy Juan Fernando Domínguez. Y vamos a hablar acerca de la era industrial, de la ola industrial que se dio en Colombia alrededor de los años 40 y 50. Nos vamos a localizar principalmente en Cali y en algunas ciudades importantes del Valle del Cauca. Pues vamos a empezar hablando de cómo más o menos era el estilo de vida, cómo eran las empresas, qué empresas llegaron a Colombia en esta época. Bueno, entonces para empezar, pues según lo que nos han dicho las personas que entrevistamos, fueron dos mujeres de las cuales nos comentaban que a pesar de ser mujeres, en la época no se vivía tanto del machismo porque las dos tuvieron cargos relativamente buenos para la época y para ser pues mujeres. Mujeres, sí, porque se dio más o menos entre los años 40, 50. Algunos de estos eventos, como lo van a poder ver en la entrevista, coincidieron con la llegada del dictador Rojas Pinilla, ¿sí? Y pues que una mujer desempeñara el cargo, la señora Estela, desempeñaba un cargo importante, era responsable de los pagos en la administración de Hacienda y en la alcaldía, pues era un cargo relativamente importante. Sí, y en esa época pues se supone que hablamos, digamos, de una época machista, pero pues digamos, en este caso se hizo alguna excepción o ella contó con la suerte de conseguir algún trabajo. Otro aspecto importante que analizamos era el transporte que presentaba en la época, pues cómo eran las líneas de transporte, que se decían que no había tanta congestión, pues como ahorita que hay trancones. Antes me presentaba eso, pues tampoco era que andaran todos pues, en caballo ni nada, pero sí se presentaban algunos carros, pero pues no era con tanta congestión ni pues, lo saturado que encuentra la ciudad en ciertos, pues obviamente no había nada de pico y placa ni nada de las cosas, y pues vemos cómo ha evolucionado, pero no mucho en cuanto a la estructura de las vías, pero pues sí han implementado más cosas, pero pues se ve que no hay mucha diferencia, pues como lo veníamos viendo anteriormente en cuanto al transporte. Y como nos comentan ellas, el carro era algo ya no de necesidad, sino de mucho lujo. Se manejaba mucho pues ya el transporte público y como en la época de antes había mucho más seguridad, entonces las personas no veían tanta la necesidad de conseguir carro y se podían ir a pie, caminando, en bicicleta, en buses o así. Y hablaban de su vestimenta, que incluso las mujeres podían llevar joyas porque no se sentían inseguras de salir con joyas de oro o de plata porque no era tan inseguro como es actualmente. Además, ellas reiteraron varias veces que tenían que ir muy bien vestidas, que no necesariamente en uniforme porque no se les obligaba a utilizar uniforme, pero sí tenían que utilizar tacones y pues no ir provocativas o de alguna forma extravagantes al trabajo, porque eso sí era totalmente, pues las regañaban por eso. Además, pues se planteaba, digamos, la señora Emma se desempeñó, digamos, dio como un paso, como un inicio, como a la entrada de la mujer a las empresas municipales, acá en Cali. Ella fue la primera mujer que trabajó en las empresas municipales, en su área, en su división. Trabajaba con ingenieros, nos contó que trabajaba con muchísimos, o sea, que eran muchísimos hombres y solamente ella. Y también desempeñó cargos importantes, diseñó algunos acueductos, algunas obras importantes, algunas obras civiles importantes para la infraestructura caleña. Además, también nos dijeron que era necesario que ellas tuvieran algún estudio previo, aparte del bachillerato, para entrar a trabajar. No únicamente valía solo el bachillerato para poder ejercer sus labores, ya que algunas tenían que saber de dibujo o tenían que saber de cálculos, algunas cosas básicas de contabilidad. Era necesario trascender en el aprendizaje, no quedarse con lo básico. En cuanto a lo que hemos investigado de qué empresas habían en esa época, no había muchas empresas grandes, pero fueron llegando a partir de los años 40. Las empresas más comunes, que eran nacionales, pues eran de confites, dulces, chocolates, pastas, galletas, bizcochos, sombreros, tubos de cemento, cartón. Era más que todo de industrias pequeñas que no necesitaban como altos procesos de fabricación, de transformación de materias primas. Eran más que todo de productos de materias primas. Había aproximadamente en Cali
247 industrias, el 7% del total del país. A través de los años pues ya fueron llegando. En 1942 llegó Sydney Rose, en 1943 Colgate-Palmolive, en el 44 Goodyear, en el 45 Cartón Colombia, en el 46 Home Products, en el 47, en el 48 Fruco, y pues también nos mencionaron algunos eventos importantes que ocurrieron en el país en esta época. Hablamos básicamente, lo principal fue la llegada del general Rojas Pinilla a Colombia y el Bogotazo. Las dos coincidieron en que doña Emma lo vivió en Pereira y doña Estela en Tuluá. Y pues son lugares cercanos, pero pues pues Pereira no queda en el Valle del Cauca obviamente, pero pues son cercanos y las dos coincidieron en que fue una época terrible, ¿sí? Fue completamente, digamos, desproporcionada la violencia que se vivió en esa época y la opresión. Hablamos con doña Estela acerca de la llegada del general Rojas Pinilla. Ella estaba bajo dirección de un mando militar, entonces pues digamos tenía como ese contacto con ese mando o con esa cúpula militar que de Tuluá y pues que obviamente iba a tener contacto con el general Rojas Pinilla, y nos habló de que hubo opresión, así como hubo opresión y así hubo digamos eventos que no son como los más apropiados o los más humanos, llamémoslo así. También se dieron cosas buenas. El general Rojas Pinilla trajo la televisión a Colombia, instaló muchas vías férreas y pues hizo algunas labores que ayudaron, digamos, con el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos. Pero también buscaba como que solamente lo siguieran a él, porque como dijo doña Estela, llegaron a obligar a las personas en Colombia a comprar el periódico que sacaba él. Entonces se veía como una presión contra las personas, pero había personas que no querían, como en el caso de ella, que no querían comprarlo, entonces pues se rebelaban de acuerdo a eso, pero era imposible, entonces les tocaba que comprarlo. Bueno, otro comentario muy importante que nos resaltaron fue las horas de trabajo. El horario laboral no era tan extenso como se creía, que no eran muchas horas laborales, sino lo conocido actualmente, o sea que en eso no ha cambiado mucho. También nos comentaron sobre sus viviendas y que la ciudad no era tan extensa como se conoce actualmente, que llegaba como el norte y no se llegaba hasta el sur como Pance, sino era muy pequeña la ciudad, y obviamente las vías de comunicación eran mucho más reducidas y eran despavimentadas en su mayoría o algunas pavimentadas. Precisamente por eso es que el carro se volvía, digamos, un lujo y no una necesidad. Acá en Cali tenemos mucha área por recorrer, para llegar de un punto a otro es mucho todo lo que tenemos que abarcar. En cambio en esa época pues todo era más cercano y no había, digamos, tanto la necesidad de un carro, con el servicio público bastaba. Otro aspecto importante que encontramos fue en cuanto a la relación que tuvimos con el video de la clase pasada, es que en los procesos de las empresas, a pesar de que los procesos de producción estaban estandarizados, había muchas personas por los puestos de trabajo y cada persona realizaba su trabajo. O sea, no existía la tecnología que hay hoy en día que hace todos los procesos de forma automática y que solamente hay pocos, por ahí 3 o 4 operarios que manejen la máquina, sino que cada persona tenía que hacer algo en la línea de ensamble, pues en caso de que fuera una empresa que hiciera ese tipo de procesos. Entonces se veía mucha gente y ahí es donde hacemos la comparación directa con el video, que eran muchas personas que entraron a la fábrica y pues tenían su turno de trabajo pues ya programado y tenían que llegar a tal hora y salir a tal hora, y pues así era el trabajo en esa época a diferencia de ahora. En los años 40 y 50 no se podía observar tanta tecnología, ya que apenas estaban llegando las grandes empresas y eran más trabajos manuales y no tan estandarizados, por lo que es muy notorio que la gente no tuviera relación con los avances. En esa época se requerían más personas, entonces por eso no había tanto desempleo. Y en cambio ahora se requieren más, o sea, como hay tanta tecnología, no se requieren tantas personas en la fábrica, entonces por eso es que hoy en día se presenta esa tasa tan alta de desempleo aquí en Colombia. La gente no tenía alcance a la tecnología de esa época, entonces era más que todo como la máquina y la persona manejando la máquina. Y no tenía tampoco acceso a la educación, es decir,
Ahora para uno poder conseguir algún trabajo tiene que ser al menos un profesional, en esa época no. Entonces, digamos, los puestos para profesionales eran abundantes y eran mejor remunerados que ahora. Pues esa es una diferencia muy importante que se presenta entre esa época y esta época. Digamos, la diferencia en el índice de escolaridad es altísima, ya hay muchas posibilidades para que la gente pueda estudiar, hay muchos beneficios del gobierno para que la gente pueda estudiar. Entonces, pues ya la capacitación de las personas, la capacitación de las personas es más alta. Y pues por eso precisamente hay más profesionales, los profesionales están peor pagados, y pues no hay como o sea, no es como equiparable con los beneficios que podría tener un profesional en la época en cuestión. Muchas gracias.